Qué alegría estar aquí con ustedes. Ya comenzó Cercanía, un programa donde intentamos asomarnos al arte y sus protagonistas. Un saludo para todos los estudiantes de las escuelas de arte, profesores y padres, a toda aquella persona interesada en conocer sobre nuestras temáticas. Mira qué bien, nos encontramos hoy en la Casona de Línea, justo como hace 20 años acá, este programa empezó a surgir. Así que con los avances, ya comenzamos. Ante todo, el teatro tiene un origen mágico religioso y la religión va a influir mucho en el nacimiento de las artes escénicas, a partir de aquellas danzas primitivas que también las tuvimos aquí en Cuba, con los areitos. El areito también es una forma de representación escénica. Grecia es el elemento teatral o la información teatral más fehaciente que tenemos, porque realmente han llegado nuestros días ha llegado a nuestros días el conocimiento de los inicios del teatro en esa sociedad, en aquella nación. A los que desde niño visitamos los teatros siempre nos ha cautivado la escena, sobre todo las luces, la escenografía, la música, esa que nos pone los 5 sentidos en disposición de la historia. Hoy estaremos hablando con Juan Andrés García, profesor de la Escuela Nacional de Arte, específicamente en la asignatura de Historia del Teatro. Hace 20 años este programa surgió con la idea de darle una voz a las escuelas de arte y específicamente Juan Andrés García fue uno de los primeros en participar. Así que bienvenido, profesor. Muy buenos días y también le doy la bienvenida a ti y a los amigos televidentes del programa. Gracias, profe. Nada como comenzar por el principio. ¿El origen fue la Grecia antigua? Bueno, creo que tu pregunta es muy interesante, porque es que actualmente hay teorías mucho más modernas que ubican el nacimiento del teatro increíblemente en la comunidad primitiva. Y te preguntarás por qué. ¿Por qué ese atrevimiento de afirmar esto cuando no hay ningún elemento que haya quedado, que tengamos, que nos afirme esto? Ante todo, el teatro tiene un origen mágico religioso y la religión va a influir mucho en el nacimiento de las artes escénicas y del teatro específicamente. ¿Por qué? El hombre primitivo, ante todo, tuvo una imagen del mundo muy primitiva, como él también. Y además, esa vida nómada que llevaban los convertía en personas que tenían que subsistir y buscar el sustento diario. Y a partir del mito y de los rituales que ese hombre primitivo realizaba con un carácter religioso para pedirle a los dioses que lloviera, para pedirle a los dioses que las semillas que sembraban germinaran, para pedirle a los dioses que ese animal que necesitaban matar para comer pudieran capturarlo. Y bueno, y a partir de ahí surge el mito y el rito. Y cuando hablamos de rito, ya estamos hablando de una representación. El teatro tiene sus leyes y una de las leyes fundamentales del teatro es la acción. Si no hay acción, no hay teatro. Si no hay conflicto, no hay teatro. Y si no hay público, no hay teatro. Es decir, he relacionado 3 reglas fundamentales: acción, conflicto y público. ¿Y ese público quién era? Bueno, el resto de aquella comunidad que asistía a ese ritual para rogar y pedir a los dioses de esa mente primitiva de aquellos hombres que aparecieran o se produjeran todos aquellos deseos que ellos tenían para conquistar sus voluntades. Entonces, a partir de aquellas danzas primitivas, que también las tuvimos aquí en Cuba, con los areitos. El areito también es una forma de representación escénica. Y a partir de aquellas danzas primitivas, ya el hombre danzaba, el hombre emitía, intercambiaba sonidos a partir de la voz. El hombre se vestía con las pieles de los propios animales que cazaba. El hombre cantaba, el hombre ejecutaba instrumentos musicales primitivos. Bueno, y ya todo eso no es un espectáculo. En el inicio, profe, le hacía una pregunta refiriéndonos a la Grecia como tal. ¿Pudiéramos dirigirnos a ese entorno? ¿Qué pasa con Grecia? Grecia es el elemento teatral o la información teatral más fehaciente que tenemos, porque realmente han llegado nuestros días
ha llegado a nuestros días el conocimiento de los inicios del teatro en esa sociedad, en aquella nación. Y los inicios también tuvieron un carácter religioso, como mismo lo tuvo esta escenificación de la que te hablaba en la comunidad primitiva. ¿Y dónde está el carácter religioso? En la devoción de los griegos hacia un dios, el dios Dionisos, el dios de la festividad, el dios de la fecundidad, el dios del vino. Y a este dios se realizaban las ceremonias teatrales en ofrendas a él. Y a partir de las fiestas dionisíacas es que comienza a elaborarse todo el teatro en la Grecia antigua. Fiestas dionisíacas que llegaron a crear festivales, competencias teatrales, de las que hoy día conocemos con la presencia de autores como Esquilo, Sófocles y Eurípides, los tres grandes trágicos de la antigüedad Grecia, que han llegado con sus obras a nuestros días. De aquellos festivales se realizaban en aquellas ceremonias rituales de la ofrenda del macho cabrío o el cabrón a el dios Dionisos, ofrenda que se ofrecía en la Tímele, en el centro de aquel anfiteatro al que acudía todo el pueblo y hasta los grandes dignatarios de la sociedad griega. En el medio de la Tímele se sacrificaba este animal y además se bebía el vino como bebida fundamental, porque se celebraban en momentos de la cosecha de la vid o de la uva. Entonces, a partir de las festividades dionisíacas es que se desarrolla aquella tragedia griega. La tragedia como primera forma de representación escénica. ¿Por qué? Porque los griegos también son los iniciadores de la comedia ática, que se divide en tres etapas: comedia ática antigua, comedia ática media y comedia ática nueva. De la comedia ática antigua, el autor más destacado es Aristófanes, del que hoy día conocemos 11 de sus obras. Aristófanes es un hombre que surge y se desarrolla en el marco de la comedia, pero con una actualidad que tiene sus obras, diría yo, porque la riqueza a partir de la burla, porque los griegos admitían esa burla. Además, todo este teatro se está desarrollando en Grecia bajo un sistema social esclavista. No podemos perder de vista los sistemas sociales a través de la historia del teatro. Y también bajo el siglo V o siglo de Pericles, que es un dictador de aquella época, pero que permitió el florecimiento de una economía y un desarrollo muy grande en aquella sociedad. Ese es el origen del teatro en la Grecia antigua, que, como bien te manifestaba, tuvo su origen de un carácter religioso en honor al dios Dioniso. Después, los romanos, que se fueron desarrollando militarmente, tomaron la posesión del Estado griego y también implantaron aquella sociedad esclavista. Y el Imperio Romano, todos sabemos que se extendió desde la Inglaterra hasta el norte de África y el este asiático. Son las que hoy son parte del continente asiático. El Imperio Romano fue muy fuerte, pero muy fuerte militar y económicamente. Ahora bien, ¿qué sucedió con la cultura? La cultura de los griegos, efectivamente, fue muy fuerte, y esa cultura griega penetró en la formación cultural de los romanos. Y es por eso que los romanos tienen la comedia como primera forma de desarrollo teatral. Comedia que se va a destacar, en la que se van a destacar autores como Plauto y Tenencio, de los que también hoy día conocemos obras de ellos. También los romanos incursionaron en la tragedia, y es Séneca el autor más destacado. Ahora, Séneca era un hombre de la alta sociedad, y las pocas obras que escribió, porque no fueron tantas, las escribió más para ser leídas que para ser representadas. Y se basó fundamentalmente en el más moderno de los trágicos griegos. ¿Quién era el más moderno? Era Eurípides.
porque ya Eurípides le fue restando importancia al coro, el coro que a partir de los ditirambos, que era el himno que se ofrecía al dios Dioniso en el momento de la ceremonia del sacrificio del macho cabrío, ese ditirambo en un inicio se entonaba improvisadamente hasta que adquirió una forma estable ya y en verso, un himno estable y en verso. Eso determina que el teatro griego trágico en un inicio se escribiera en verso. En un orden cronológico, profe, llegamos a la Edad Media. ¿Cómo fue el teatro en ese periodo? Muy interesante también. Yo diría que antes de entrar a la Edad Media hay que recordar a un personaje histórico que va a determinar mucho la continuidad de este teatro. Y me refiero a la figura de Jesús, el enviado de Dios a la tierra. Con la muerte de Jesús comienza una nueva religión, que es el cristianismo. ¿Y qué sucede? Que no lo había mencionado anteriormente. Dentro de las festividades de los griegos, que además de tener a Dioniso como el dios fundamental para el desarrollo de aquel teatro, los griegos también tenían la creencia de la existencia de varios dioses. Esa cultura religiosa se llama politeísmo. Y los romanos también, aquellos dioses griegos, los llevaron a su medio. Si Zeus era el dios fundamental del Olimpo, el dios principal, para los romanos era Júpiter. ¿Ya? Si Afrodita era la diosa de la belleza de los griegos, Venus es la diosa de la belleza de los romanos. Si Dioniso era el dios del vino, de la embriaguez, para los romanos lo fue Baco. De ahí viene la palabra bacanal, de las grandes celebraciones, de las grandes fiestas. Y con la muerte de Jesús se inicia una nueva religión que es la monoteísta, la creencia en un solo Dios. Y entonces a partir de ese momento, y que además hay una evolución social en el contexto mundial, porque pasamos a una sociedad ya no esclavista, pasamos a una sociedad feudal. Y durante este feudalismo se establece este cristianismo. Y este cristianismo que pretende tapar todas aquellas, la idea de la creencia de los múltiples de los dioses. Y entonces, por esa razón, es la Iglesia la que va a regir toda la cultura teatral, porque estamos hablando del teatro, de esa etapa medieval. Y lo primero que se va a hacer son los dramas litúrgicos, a partir de los pasajes bíblicos que se van a representar dentro del templo religioso, dentro de la iglesia, donde el sacerdote va a ser el actor y factor fundamental de estas representaciones de los dramas litúrgicos. Luego, estas representaciones en las que se empezó a hablar ya del diablo, un elemento negativo, y la iglesia decía que no se podía hablar del diablo dentro de su templo. Por lo tanto, esas escenificaciones tuvieron que salir a la calle, al pórtico de las iglesias, en las plazas públicas. Y es que a partir después del drama litúrgico surgen los milagros. Y de estos milagros están los misterios y las moralidades como formas de representaciones teatrales en la Edad Media. La moralidad, de la que te acabo de hablar, tenía un carácter más simbólico, va a tener un carácter más simbólico, y los misterios y los milagros van a tener también un carácter educativo. Y se representaban en dos tipos de escenarios: escenarios fijos, en unas tarimas que se montaban en las plazas, y escenarios móviles, que eran unas carrozas que se trasladaban de plaza en plaza con dos pisos. Abajo servía para el cambio del vestuario de los actores, y arriba la escenificación. Y estos carros se trasladaban, como decía, de plaza en plaza. Estos eran los dos modos de representaciones escénicas. También en el medioevo
va a desarrollarse un fenómeno ya popular, que es muy importante destacar aquí, que son las farsas populares, que se realizaban, por no tener un carácter netamente religioso, en las afueras de las ciudades. Y en las farsas podían participar las mujeres, que hasta este momento las mujeres no podían hacer teatro ni en la sociedad griega, ni en la sociedad romana. Pero en las farsas populares del medioevo sí participaban las mujeres. Profe, después de toda esta etapa de la Edad Media, dominada por la Iglesia, llega un renacer en todos los ámbitos de la vida. Específicamente estaríamos hablando del Renacimiento. ¿Cuán importante es este florecimiento para el teatro? Es la mejor pregunta que creo que me puedas hacer, porque es el Renacimiento, justamente el momento en que el teatro va a dar un brinco, un salto mortal en su historia. Y sobre todo porque este Renacimiento tiene sus orígenes en la ciudad de Florencia, en la antigua Italia, y ahí va a nacer esta cultura renacentista. ¿En qué se basa? Fundamentalmente en la nueva concepción científica del mundo. Si anteriormente aquella etapa oscura, religiosa, nos ubicaba a Dios como el centro de la Tierra, ahora los nuevos científicos, los descubrimientos de Copérnico, de Galileo, etcétera, nos van a ubicar ya al Sol como el centro del universo y no Dios. Y ya aquí, ya el hombre va a ser el centro de importancia de la sociedad. Eso fundamentalmente en la cultura renacentista. ¿Qué va a traer también este renacimiento? Si la Iglesia en la etapa medieval había ocultado toda aquella cultura grecolatina, ahora van a aparecer una serie de personas llamadas los humanistas que se van a dedicar al estudio e investigación de la obra de las culturas grecolatinas. Y estos humanistas entonces van a dar a conocer todas las tragedias y todas las comedias que ya se habían escrito en la antigüedad. Eso se llamó en la etapa renacentista el nacimiento de la comedia erudita, que es la que los eruditos humanistas van a redescubrir y se van a representar nuevamente estos temas grecolatinos, se van a representar en esta etapa renacentista. Además de eso, como cuna del Renacimiento que fue Italia, además de la comedia erudita, en el Renacimiento Italia va a hacer otro gran aporte. ¿A qué me refiero? Al nacimiento de la ópera. La ópera es importantísimo a partir de las églogas que se estaban representando, églogas que eran representaciones con cantos ya. Pero la ópera ya va a tener una estructura más cerrada, más amplia, cerrada, aunque haya ambigüedad en la palabra cerrada y amplia, ¿no? Pero la ópera ya es un gran espectáculo. Independientemente también de que si antes el teatro se hacía en espacios abiertos, en los anfiteatros, ahora Italia va a aportar el edificio teatral. También las artes plásticas van a influir en el desarrollo teatral. ¿Por qué? Porque en el Renacimiento los grandes pintores, Miguel Ángel da Vinci, etcétera, Rafael, todos estos pintores van a hacer uso de la perspectiva dentro de la pintura. Y dentro de esta pintura y la perspectiva ya se va a reflejar sobre el escenario un nuevo modo de la escenografía que se va a presentar en las puestas en escena. Se van a empezar a usar los telones de fondo, ya hay que buscar otro modo de iluminación. Y la iluminación también en un inicio fue a través de las velas. Pero curiosamente, desde el Renacimiento, el teatro daba luces sobre el escenario. ¿Por qué? Porque proyectaban estas luces de las velas, las lámparas, también son contra recipientes de aguas de colores que se transportaban al escenario dando otro color, que es un efecto que se logra en esa época. Y hay otro factor más importante y más grande dentro del Renacimiento italiano.
y es el nacimiento de la comedia del arte. La comedia del arte, que en este caso, dentro del idioma italiano, que se va a establecer a partir de la obra de Dante, como mismo Cervantes estableció nuestro idioma castellano, español. Dante Alighieri va a establecer el desarrollo de la lengua italiana, porque anteriormente en ese espacio geográfico lo que se hablaba era el latín, y la lengua italiana se va a expandir por toda la península itálica en aquel entonces. Y la comedia del arte, como efecto teatral, sí va a producir un gran fenómeno y un cambio totalmente dentro de la escenificación del teatro. A todo esto, que se va a mantener el sistema social feudal, hay que agregar que en ese renacimiento va a aparecer una nueva e importantísima clase social, que no podemos obviar, porque va a determinar mucho el teatro durante siglos, y es la burguesía. En Italia empieza a desarrollarse esa burguesía ya incipiente, formada por comerciantes, por artesanos, que se van desarrollando económicamente y van a adquirir gran poder. Y este desarrollo de la comedia del arte va a dar al traste con la expansión de esta forma de escenificación por el resto de los países de Europa. Y vamos a saltar entonces a Inglaterra, donde se va a producir el fenómeno más grande del renacimiento teatral, con la figura de William Shakespeare. William Shakespeare es la cumbre del teatro. Además, un autor que, siendo renacentista, es totalmente moderno, porque rompió con todos los cánones establecidos para aquella época. Shakespeare estableció el rompimiento de las llamadas unidades aristotélicas, que con el redescubrimiento de la poética de Aristóteles en Italia se establecieron leyes muy rígidas en cuanto a las llamadas unidades aristotélicas, acción, tiempo y lugar. Pero Shakespeare no creyó en eso. La obra de Shakespeare es tan moderna, tan amplia, que no se ciñó a las leyes que establecieron, que estableció según la interpretación que le dieron los italianos, según la interpretación dada por los italianos, porque hay que leerse y estudiar la poética de Aristóteles, porque no fue tan rígida como se hizo ver en el Renacimiento italiano, ni tampoco tan rígida como se hizo ver en el Renacimiento francés, con la aparición de la famosa Academia Francesa en 1635, cuando la dirigía el cardenal Richelieu, que las leyes aristotélicas se convirtieron en un freno y un obstáculo para el desarrollo teatral en Francia, por la rigidez en cuanto a la exigencia del cumplimiento de aquellas leyes. Pero vuelvo a Shakespeare. Shakespeare incursionó en el drama histórico, en la comedia y en la tragedia. Y como te decía anteriormente, esa influencia del teatro grecolatino que se fue redescubriendo en este Renacimiento, aquellas obras grecolatinas le sirvieron a Shakespeare de inspiración, tanto en la comedia como en la tragedia. Profe, me hablaba de las obras de William Shakespeare. ¿Cuáles son, a su criterio, las más representativas? Bueno, en total existen 37, 38 obras de Shakespeare, pero hay que ver en cuál de los periodos históricos de su dramaturgia nos referimos. Los estudiosos dividen la obra de Shakespeare en 3 periodos, de 1590 a 1600, de 1601 a 1608 y de 1608 a 1612, que es cuando ya se escribe la última de las obras de él conocidas. Y de aquella primera etapa están incluidos los dramas históricos, muy importantes todos, de los que Shakespeare se basó en la historia de su propia nación, y también está incluida una de las más bellas tragedias escritas y que pertenecen a la etapa más juvenil de Shakespeare. Me refiero a la tragedia amorosa de Romeo y Julieta. Esa es la obra más destacada
de esa etapa, la más conocida por su belleza y el desarrollo del tema del amor. Ya de 1601 a 1608 es otra etapa. Ya la reina Isabel estaba enferma y estaba envejeciendo. Y era una etapa de duda, a ver qué podía suceder. Y Shakespeare, para complacer a la reina, escribe en esa primera etapa Las alegres comadres de Windsor, una comedia exquisita también, pero ya digo, es comedia, no es tragedia ni es un drama histórico, pero una comedia que sirvió para complacer a la reina. En esa segunda etapa de la que ya te estaba hablando, de 1601 a 1608, es el momento de la duda de Shakespeare. ¿Qué va a pasar a la muerte de Isabel? Y entonces es cuando surgen sus grandes tragedias. Ahí está Hamlet, está Otelo, está El Rey Lear, que es una de las, para mí, de las más exquisitas, y está también Macbeth. Macbeth es la obra donde Shakespeare aborda la temática de la ambición por el trono. Otelo, la obra que aborda el tema de los celos. Hamlet, el tema de la duda. Y El Rey Lear es la relación familiar que se produce entre el rey y sus hijas. La lucha generacional. Como ves, son temas universales que Shakespeare aborda. Pero además de todo eso, tanto en Macbeth como en Hamlet, en La Tempestad, como en Sueño una noche de verano, que es una de las comedias que está en el primer grupo de creación, en la primera etapa, hay algo fundamental, y es la ruptura de Shakespeare de la realidad y abordando el tema de la fantasía, porque estas obras que te acabo de mencionar están llenas de una total fantasía, y ese es el gran mérito de Shakespeare, que juega con la realidad y juega con la fantasía. Eso es un fenómeno que es innato en este autor y es lo que le da a él la importancia teatral que realmente tiene. Profe, el universo del teatro es muy amplio. Pudiéramos estar hablando muchísimo tiempo, pero como usted sabe, televisión es así. Entonces nos gustaría tener la posibilidad de tenerlo nuevamente en otro programa y así compartir y poder conversar sobre todo el ámbito teatral, que es sumamente amplio, si le parece. Así. Acepto la invitación y nos podemos ver en un nuevo programa. Así que muchísimas gracias, profe. Gracias a ustedes.